organizado por el Semillero de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Seccional Oriente. El día de hoy tenemos como invitado especial al profesor Guillermo Correa, trabajador social y magíster de la Universidad de Antioquia, magíster en el programa Hábitat con su tesis Del Rincón y la Culpa al Cuarto de las Pasiones, formas de habitar la ciudad desde las sexualidades por fuera del orden regular. También se doctoró en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la tesis Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, 1890-1980, por la cual obtuvo la mención de honor en Ciencias Sociales y Humanas por la Fundación Alejandro Ángel Escobar, que destaca su investigación como un sólido ejercicio de historia cultural con un robusto y riguroso uso de fuentes primarias, en el cual se realiza el juicioso análisis sobre la forma en que fueron presentados los homosexuales en este periodo de tiempo. El profesor ha participado en múltiples investigaciones y trabajos relacionados con temas como estudios de género, temas sociales y estudios de familia. Sobre la ponencia, cabe destacar lo siguiente. En los 90 años comprendidos entre el Código Penal de 1890 y el de 1980, las relaciones sexuales entre hombres estuvieron penalizadas en Colombia. Esta investigación se orienta a construir durante este periodo y bajo el enfoque de la historia cultural, las formas como fueron representados los hombres que vivieron una práctica sexual disidente o desterrada del orden sexual regular en Medellín, en el contexto de las leyes contra la obscenidad y el pudor, de la institucionalización del silencio frente a las pasiones carnales. Se fueron fabricando una serie de representaciones literarias, jurídicas, médicas, populares y periodísticas sobre unos individuos observados y nombrados como raros que realizaban una serie de prácticas sexuales incomprendidas, ilegibles, irreprochables. De esta serie de representaciones se ocupa esta historia. Guillermo Correa, Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, 1890 y 1980. Este extracto lo tomamos del resumen de la tesis doctoral del profesor. Los invitamos a que la investiguen y la lean. Bueno, siendo nomás, damos la palabra al profesor Guillermo y muchas gracias nuevamente por su asistencia a este segundo conversatorio. Muchas gracias, profesor. Gracias, André. Bueno, un saludo para todas, para todos. Agradecerles la invitación al espacio. Me encarreta mucho que en los semilleros de investigación podamos tener como estos espacios de discusión. Yo voy a hacerles una presentación un poco extensa, pero me voy a brincar muchos temas ahí y luego vamos ubicando como algunos debates necesarios. Ahí ya están observando la presentación. Bueno, no, todavía no. Ahí sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. Sí. ¿Los asistentes la ven? Sí, la vemos. Sí, está muy bien. Listo. Bueno, como igual es como un viernes festivo para mí, yo voy a estar aquí medio enrumbado hablando con ustedes. Entonces, voy a contarles un poco como de qué se trata este asunto. Como les señalaba Andrea al principio, entre 1890 a 1980, es decir, en ese tiempo de 90 años, en Colombia las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero básicamente las relaciones sexuales entre hombres estuvieron penalizadas. En 1890, como el primer código penal, se ensaya en el Código Penal de 1890 esta idea de empezar a penalizar las relaciones entre un hombre adulto y un hombre joven, aún con consentimiento de las partes, y ya en 1936, en el Código Penal de 1936, el delito de acceso carnal homosexual se convierte, digamos, como
en un causal de proceso que llevaría a la cárcel hasta 2 años y medio o 6 meses, dependiendo de a quienes ejecuten el acto carnal homosexual, que en últimas tiene que ver con la penetración. Y ahí, pues ahorita entramos como en una discusión con el tema de las mujeres. Los juristas, digamos que para esa época no tienen mucha imaginación. Y en consecuencia, el tema de las relaciones sexuales entre las mujeres la observan desde otro ángulo, pero no desde el acceso carnal homosexual, bajo la idea de que pues ellas no se podían penetrar, entonces en consecuencia este delito quedaba un poco como en incertidumbre, pero eh, de todas formas se examinaban las relaciones entre mujeres para mirarlas desde el ángulo de la enfermedad o la patología. Entonces yo quiero señalar como, dando como ese preámbulo, este trabajo, entonces lo que va a hacer es rastrear en ese tiempo, en primer lugar, cómo fueron representados, es decir, qué discursos, qué representaciones, qué imágenes se construyeron alrededor de las relaciones homosexuales y de los sujetos y sujetas homosexuales a partir de la medicina, el derecho, la prensa, eh, y cómo además los homosexuales o algunos individuos construyeron de sí otra imagen o otro lugar, y también la literatura. Y ahí señalar como un primer lugar, y es que uno no es, a mí me interesa el tema de las representaciones, en tanto uno no es lo que es por ser representado, pero uno sufre las consecuencias de dicha representación. Yo no sé si soy claro como con esto, es decir, no necesariamente lo que ustedes representan de mí tiene que ver conmigo, pero eso que ustedes representan de mí va a significar una serie de consecuencias en el modo de tratamiento, en el modo de disciplinamiento, en el modo de relación de los otros conmigo. Y aquí parto entonces como de ubicar un contexto, y es un contexto antioqueño fundamentalmente, aunque podríamos hablar de Colombia, pero me interesa más hacer como la lectura del contexto antioqueño, y es el lugar de la sexualidad y el sexo en Antioquia, que a lo largo del siglo XX se va a construir como una ausencia, o sobre todo se va a producir como una ignorancia. Y aquí tengo pues como una cita, no se las voy a leer muy textual, pero es un poco para contarles. En 1943 hay una pareja que consulta al médico para preguntarle al médico por qué no pueden quedar en embarazo. Mm, y el médico inspecciona pues y hace todas las revisiones del caso y descubre que la mujer es virgen, y luego le pregunta entonces a los esposos cómo tienen el acto sexual, cuáles las posturas, y el tipo le explica, digamos, que hay una penetración anal, pero que ella no logra quedar en embarazo. Y ubico un poco como esta, esta anécdota, digamos, que está registrada en la revista Anales de la Academia de Medicina, para señalar que aún ya muy avanzado el siglo XX, la sexualidad es un asunto producido como incomunicable, de lo que no se puede hablar, y por lo tanto como que se aprende en la atmósfera. Los hombres en Antioquia construyen parte de su sexualidad a partir de la visita a los burdeles, con las mujeres que se dedican al oficio de la prostitución, y las mujeres están representadas como en dos lugares. Por un lado, esa idea de la esposa que tiene que parecerse a la Virgen María, con esa dulzura, con esa bobada, como con esa mirada angelical que no se puede corromper por los deseos de la carne. Y por otro lado, la mujer prostituta, que está pensada no en términos de su placer, sino en términos del placer del macho. Entonces, aquí es como para decirles que al menos durante los primeros 50 años del siglo XX, la Iglesia católica, en este caso, se opuso con total vehemencia a la posibilidad de hablar de la sexualidad, de hablar de la fisiología del sexo, porque suponía que al hablar del sexo se despertaba la curiosidad engañosa y los apetitos de la carne, y sobre todo había que proteger
a las bellas damas y a las señoritas de que fueran arrastradas por este asunto de la carne. Aquí simplemente como para señalarles una nota del gobernador Echeverry Duque en 1936 a todos los alcaldes del departamento, en el que se llama a una desobediencia civil de los profesores para que no enseñen sexualidad en las clases. Aquí es un poco como para advertir, la década del 30 hay un cambio del gobierno conservador al gobierno liberal, entonces empieza a aparecer como una cierta apertura de ideas liberales sobre el individuo y toda una discusión alrededor de la educación sexual. Y entonces hay toda una reacción del sector conservador que tiene gran parte del poder, también articulado con la Iglesia Católica, en la que empiezan a señalar que no es posible que en el país se empiece a hablar de la sexualidad porque eso crearía una degeneración muy importante en la raza. Aquí son como noticias de prensa, una cosa que me parece muy lindo y es en la prensa unas estudiantes de Manizales llegan donde sus madres llorando porque el profesor les estaba hablando de la gestación y les hizo imágenes como muy gráficas y ellas entraron en pecado y digamos que todo esto genera toda una reacción de los padres para que estos profesores son liberales y ahí empieza a jugar un poco la idea de que es liberal, comunista, y que como son liberales comunistas no se entiende muy bien la diferenciación entre liberal y comunista para ese momento, pero digamos que la imagen del Satán específico, del diablo específico, está encarnado en el comunismo y todo aquello que hable de ciertas libertades individuales está enraizado o tiene una articulación ahí justamente con el comunismo. En el 50 entonces aparece un movimiento importante que se llama el movimiento familiar cristiano y es un movimiento que dice, bueno, no, la escuela no se va a encargar de la educación sexual, nos vamos a encargar nosotros, entonces todo este movimiento se encarga como de hacer los cursos prematrimoniales, los cursillos para la sexualidad y demás, y enseña como la postura correcta de los amantes, en dónde va el hombre, en dónde va la mujer, y por otro lado también las fechas y esto que los abuelos y las abuelas llamaban el método del ritmo para que no quedar pues en embarazo, qué días tenían que follar, qué días no, y toda la vez. Por otro lado, también hay una parte de contexto y eso es la iglesia, pero la medicina en el caso antioqueño es, si se quiere, como la parte misional de la iglesia. Es decir, no es que la medicina tuviera un discurso muy distinto a la idea de la iglesia católica y todas estas ideas conservadoras. Si se quiere, los médicos fueron parte de digamos, como de esa transmisión de conocimiento e ignorancia en términos de la sexualidad, eran en cierta medida como las correas de transmisión de toda la doctrina cristiana. Aquí hay una anécdota, pues, en el 72, el profesor Ramón Córdoba, profesor titular de la Universidad de Antioquia, publica un artículo en el cual, además de resumir las discusiones científicas frente a la educación sexual, puntualizan las instrucciones pedagógicas que deben impartirse a fin de una adecuada orientación sexual. Y en esas, pues justamente en esa orientación, entonces vuelve y se señala la posibilidad de que la sexualidad es solo un asunto de hombre y mujer heterosexual y que por fuera de toda esa lógica de la heterosexualidad, todo lo demás tiene que revisarse porque o es degenerado o es patológico y ahí no entraría como parte de la fisiología y de la enseñanza de la sexualidad. Y empiezo ya como a plantearles el tema de las diversidades sexuales y de género aquí con unas explicaciones intermedias. En primer lugar, la prensa, la medicina, el derecho y la literatura. La literatura es una línea de fuga distinta, pero la prensa, la medicina eh, y el derecho van a construir una imagen de las diversidades sexuales sobre la categoría homosexual. Inicialmente esa categoría para la década del
del 20, estamos hablando del siglo XX, no existe, no está instituida como tal, por lo tanto, entonces se van a hablar de locas, maricones, amaricados, maricos y demás. Ya en la década del 30, la homosexualidad empieza a plantearse como un discurso médico, médico jurídico, y ahí todo lo que hoy conocemos en cierta medida como diversidades sexuales y de género, de disidencias sexuales, en términos de los discursos trans, los discursos gay, los discursos lesbianas, de bisexuales y demás, se va a resumir en una categoría gruesa que es la categoría médica de la homosexualidad. Pero hay unas cosas interesantes en esa mirada. La medida en que no existe un concepto claro para clasificar a esos sujetos que se empiezan a ver en el centro de la ciudad, en Medellín particularmente, esos sujetos son considerados como una especie de locas humorísticas que interesan en tanto divierten a la gente y se convierten como personajes populares, como la loca del pueblo, la loca, el loco del pueblo, en la que hay como dos articulaciones. Por un lado, hay como una especie de degeneramiento de las formas sociales, pero ese degeneramiento es un degeneramiento que está articulado con el humor. Entonces son personas, son como una especie de bufones urbanos que permiten divertir a los otros, a ese mundo social, y que son aceptados en tanto diviertan a ese mundo social. Es decir, no son exterminados o expulsados de ahí, sino que son, la gran mayoría de ellos tienen que en cierta medida representar una especie de guión social que le es instalado para ellos. Entonces hay varias historias de finales del siglo XIX que empiezan a aparecer en el centro de Medellín, sobre todo en el barrio Guayaquil, ya personajes que tienen el nombre de Genara, Obdulia, Nicolasa, Simona, y ya como para los años 20 y 30 se convierten en personajes interesantes en todo el sector de Guayaquil, se dedican a oficios como la atención en hoteles, en cantinas, la atención en restaurantes, pero también trabajan en la construcción, también son vendedores informales y venden parma, empanada, tal cosa. Y ahí hay, digamos, un texto muy bonito que si algún día lo pueden conseguir, que se llama Moscas de todos los colores, donde se hace toda una historia de esos primeros 30 años del siglo XX en el barrio Guayaquil, como, como un caldero ahí de líneas de fuga y también como una zona de sobrevivencia, pero al mismo tiempo como exacerbación de ciertas libertades. Aquí hay algunos registros. Jorge Mario Betancourt es el autor de Moscas de todos los colores, donde empieza a rastrear como unos personajes que son muy emblemáticos de ese sector de Guayaquil, que esto también es bacano en el sentido de hacer una lectura histórica de las diversidades sexuales, no como un fenómeno que pareciera que se inventa en la época contemporánea o si se quiere, que aparece como en la década del 80. Ya que hay un personaje clave que se llama Benjamín de la Calle, que es un fotógrafo muy interesante, es un fotógrafo que vive en el barrio Guayaquil, este es un fotógrafo que viene del municipio de Yarumal y se instala en el barrio Guayaquil, pero es un fotógrafo que trae ideas muy innovadoras para su época y que empieza a codearse con grandes personajes del poder local en ese momento, y digamos que esa articulación con el poder local también le permite a él, para esa época, una serie de riesgos sociales que terminan, digamos, quebrando parte, digamos, de ese lugar normalizado, heteronormativo, y empieza a crear como unas imágenes distintas. Benjamín de la Calle eh, está aquí al lado del personaje que está de blanco, que es su compañero, y al otro lado podemos observar una foto de Oscar Wilde con voz y su compañero, digamos, intentando imitar estas relaciones, pero además es un asunto profundamente interesante, porque si ustedes
recuerdan, Oscar Wilde es como la figura clave en Occidente en términos de la figura homosexual, que es una figura homosexual con un coraje importante, que termina en la cárcel por no negar su relación con Bossi, pero es un escritor fundamental. Entonces, al mismo tiempo crea como una imagen emblemática de la homosexualidad, como con un coraje importante, con un riesgo muy, pero también con un nivel de osadía que quiebra las reglas sociales de su época, que es capaz de nombrarse y de plantearse públicamente, y digamos que eso para su momento es un asunto súper guau. Oscar Wilde es el que habla del amor que no puede nombrarse, y Benjamín de la Calle nos trae, si se quiere, como un repertorio parecido, pero además va a hacer cosas muy bacanas. Por ejemplo, si ustedes ven esta primera fotografía, los dos tipos con sombrero, son dos tipos que son profundamente machos de la época. El de sombrerito blanco es Tartarín Moreira, un compositor de tangos y un poeta de la época muy macho que se burla de los maricas y de las locas, y Benjamín logra mariquearlo y logra plantearlo ahí, digamos, como una relación muy, muy singular. La fotografía se llama Libardo y compañero, eso queda ahí como en un entredicho de signos para interpretar, pero digamos que plantea unos lenguajes estéticos y políticos muy claves de transgresión. Aquí tenemos en el 27 otro retrato de Álvaro Echavarría, y podemos mirar como muchas cosas, pues no tenemos mucho tiempo como para entrar como en elementos semióticos, pero pueden pillar, por ejemplo, esta es una trans que para la época se van a llamar falsas mujeres. Es una trans que tiene elementos muy, muy interesantes. Por un lado tienes una indumentaria que la ubica por fuera de toda esa imagen periférica, marginal, precarizada de las falsas mujeres. Es una mujer que aparece en una postura digna, mirando de frente, tiene zapatos, tiene todo un andamiaje. Es como si Benjamín lo que estuviera haciendo es creando una reivindicación de esta existencia, y al mismo tiempo pegándole como una cachetada a esa sociedad de la época, que lo que hace es como tratar de aislar a estos personajes. Acá otros más, como para que lo miren. Me faltó, bueno, no tengo por aquí una imagen, pero digamos que hasta la década del 30 más o menos, la historia es un poco como que el tema de diversidades sexuales, que no es un tema que se entienda, se asume como un asunto entre un juego de bufones, humor y ridiculez. Es un personaje ridículo el que en cierta medida encierra parte de esta historia homosexual. Después de los años 40 va a ocurrir una suerte de representación distinta, y es que la homosexualidad se convierte en una especie de monstruo, un monstruo, un monstruo sobre el cual los niños particularmente deben tener un pánico profundo, y en general las familias en Colombia, particularmente en Antioquia. Entonces, hay como una articulación aquí de discursos. Por un lado, unos objetos de la medicina creados en el siglo XIX, pero entrados en desuso a finales del siglo XIX en Europa, que aquí de un modo particular la medicina, los médicos de la Universidad de Antioquia sobre todo, van a retomar esos postulados del siglo XIX, aunque ya no se usaban y ya estaban desprestigiados, para construir la idea de la homosexualidad. La idea de la homosexualidad es una especie de hombre solitario, soltero, que siempre está merodeando a los niños, que en principio parece un hombre común y corriente, pero que hay una degeneración, una inversión en su instinto sexual y una perversión en ese mismo instinto, y en consecuencia está relacionado toda esa inversión con el crimen y con la delincuencia. Entonces estos primeros homosexuales, para los médicos, hay casi una seguridad de que la gran mayoría son asesinos, asesinos en serie, asesinos como de ciertos peladitos, y casi todos los niños corren pues un riesgo profundo. Y también aparece en la medicina
un discurso llamativo, y es que los médicos empiezan a discutir por qué aparece en la ciudad y en algunos pueblos antioqueños como dos tipos de homosexuales. Ellos ven por un lado como a unos personajes que son como medio decentes, que parecen como gente decente, gente de bien, pero que son maricas y no entienden muy bien esa relación ahí. Pero por otro lado, si hay una cantidad de degenerados que están en la calle haciendo escándalo, que son precarizados, pobres y demás. Y entonces aparece ahí una teoría que tiene dos ángulos. Por un lado, una teoría como de una homosexualidad natural, es decir, como que hay una desviación en la sexualidad, pero es una desviación natural, lo que hace que algunos individuos sean homosexuales, pero puedan ser profesores de la Universidad de Antioquia, puedan ser médicas, puedan ser, es decir, puedan tener como cierto prestigio social, excepto pues como ese lugar problemático de su inversión sexual. Esa es una homosexualidad natural. Y hay una homosexualidad que es ambiental. Y esa homosexualidad es ambiental por varias razones. Por un lado, porque es un asunto de clase social, es decir, es una homosexualidad de gente pobre, llevada. Eso se pega en la calle. Eso cuando usted está llevado, vive en la calle, el degeneramiento de todas las costumbres sociales y morales conlleva también a que ese degeneramiento produzca una forma de homosexualidad. Entonces hay como unos homosexuales discretos, más bonitos, más decenticos, que estos son como los naturales, y una parranda de maricas, travestis y de gente degenerada, que es como ese otro lado de la homosexualidad. Y ahí se van a crear dos asuntos claves. Con ese homosexual inicialmente como decentico, los médicos van a intentar curar. O sea, es una persona que tiene una desviación, pero que es buena persona. Entonces, en el fondo, lo que hay que pensar son medidas correctivas para transformar la homosexualidad. Y ya con las locas degeneradas, todas esas callejeras, todas esas travestis que viven, que se llaman falsas mujeres, pues con esas no hay que hacer nada. Con eso es lo único que hay que hacer, es pegarles un encierro en la cárcel, arrestarlas o intentarlas exterminar, que ya va a ser como al final. Por otro lado, entonces, también los médicos van a desarrollar como una idea de poderío sobre los cuerpos. Los médicos entonces entienden que su lugar es como si reemplazaran el lugar de la religión al, al, al lugar del control del cuerpo y de la verdad sobre el cuerpo. Entonces son los que van a producir unos enfoques donde, por un lado, van a mirar todos los personajes que llegan a los consultorios médicos, y aquí hay unas historias muy tristes, pero que digamos son muy interesantes, es que por lo menos entre los años 40 hasta los años 70, mucha gente pasó por un consultorio médico porque tenía un dolor de cabeza o porque tenía un hongo en un pie o cualquier maricada de esas, y los médicos la examinaban y después decían, ah, pero es que aquí este no es el problema porque es que usted es un hombre, pero tiene unos órganos de mujer, entonces vamos a corregir eso. O usted, o al contrario, entonces se dedicaron a intervenir los cuerpos de hombres y de mujeres durante mucho tiempo sin el consentimiento de ellos, asumiendo una verdad sobre los cuerpos. Aquí les muestro pues imágenes como esto es un poco como de la Facultad de Medicina. Miren acá las fotos de antes y después. Antes esta mujer fue a consultar por un dolor de cabeza y luego encontraron que era un hombre o una mujer, y pues les pareció que era más fácil convertirla en mujer, y así sucesivamente. Con todas, los médicos se dedican como una especie de amputación sobre los cuerpos. Y luego ya en el 52, la Sociedad Americana de Psiquiatría, la APA, crea la referencia obligada para los psiquiatras para entender el tema de la homosexualidad, y digamos que hasta ya la década del 70 la homosexualidad fue considerada un asunto como de trastorno psiquiátrico. Entonces como que se cambia de poder, los médicos le pasan la batuta ahora a los psiquiatras y luego a los psicólogos
y luego pues hasta los trabajadores sociales que tendrán, como a todas las áreas de las ciencias sociales o de la salud, que tienen que ver como con el cuerpo. Y entonces se empieza a ensayar toda una especie de terapéutica con electrochoques o con una serie de distintas para curar la homosexualidad. Aquí, por ejemplo, les muestro, esto es un tratamiento que se realizaba en la Universidad de Antioquia. Estamos hablando de la Universidad de Antioquia, no estamos hablando de un culto cristiano ni nada de esto. Es decir, que estamos hablando del lugar de la academia y es un poco como para dimensionar el sentido de esto. Este era como un tratamiento para manejar la angustia. Se suponía que la homosexualidad era una especie de angustia, entonces lo que hacía era que los homosexuales, obviamente estos homosexuales no son homosexuales pobres, son homosexuales que pueden pagarse un tratamiento. Estos homosexuales van al médico y el médico los pone a inhalar clorhídrico de no sé qué putas y se supone que con determinada cantidad de secciones, como los pone a inhalar un químico y en realidad pues ya estuve consultando y eso lo único que produce es como una especie de traba pasajera bacana, pero pues que no supone nada. Entonces aquí hay unas cosas muy bacanas y es un poco como los investigadores también podemos tergiversar todos estos procesos. Esta es la historia clínica número 29 de un estudiante de agronomía de 23 años. Este es el relato del médico inteligente, sociable, rodeado de gente de exquisitas costumbres, aficionado a las bellas artes y nieto de una notable artista de nuestro medio. Recuerda que cuando niño, un pariente suyo y mayor le acariciaba los genitales. Ah, bueno, esto es otra cosa. Todos los homosexuales son homosexuales porque de chiquitos alguien los tocó o los abusó. Empieza a ser también como otro de esos lugares comunes. Hizo su entrada al mundo homosexual inducido por un compañero de plata y lo hizo satisfacer una curiosidad. Tras algunas veces de pasivo, otras de activo, cambiando en ocasiones de socio y asistiendo a buenas francachelas y liviandades con distintos homosexuales. Llegó hasta perder la vergüenza y el pudor y cuando tuvo su primera experiencia heterosexual la miró con frivolidad, sin interés y sin provecho. Se hizo un tratamiento de 4 meses con entusiasmo, pero con escepticismo, pues la sociedad había que respetar. El éxito fue rotundo. Aquí es muy bacano porque entonces estos investigadores someten a los homosexuales a terapias de distinta orden y les van diciendo que cuando empiecen a sentir atracción por las chicas o por los chicos y empiezan a tener unas relaciones particulares, entonces que empiecen a narrar eso y ocurre un poco como también en las terapias cristianas, en otros lados donde los homosexuales llegan a unos niveles de acorralamiento, ¿qué palabra? Acorralamiento, donde terminan inventándose una novia, diciéndole a alguna amiga, venga, hágase pasar por mi novia, entonces la presentan como una novia y el médico dice, fue puta, lo conseguí, esto es un caso resuelto. Así muchísimas historias clínicas, todos esos maricas resolvieron sus vainas justamente pues como con la buena amiga o el buen amigo que se hace pasar ahí por el entre aquí simplemente como para mostrarles otro de los asuntos históricos y es imaginar que los y las travestis son personajes que aparecieron en los 80 y en realidad son personajes históricos. Aquí esta es una foto de 1912 y esta es la historia de Rosa Emilia, una mujer que trabajaba como empleada doméstica. Un día le pegó como un puño con mucha fuerza a su patrona por explotadora y a ella le dio mucha sospecha de cómo es su fuerza y ahí empezaron a hacer como indagaciones y descubrieron que no era Rosamilia, sino que era, yo no me acuerdo cómo se llamaba de hombre, en todo caso, ahí llaman al médico, la revisan y dicen, ah, no es Rosamilia, es un hombre, y entonces la obligan a vestirse de hombre. Este es como una fotografía también de Benjamín de la Calle. Y a lo largo de los años 40 hasta los años 80, el centro de la ciudad y después parte alrededor de la Universidad de Antioquia, acá en la ciudad de la universitaria, pues ahí por el bosque, por Moravia y demás, va a ser un territorio donde las falsas mujeres van a tener una continuidad. Ahora, las falsas mujeres son como llamaríamos hoy las personas trans y tienen un asunto muy clave y es que cada 8 días a las falsas mujeres las van a meter a la cárcel. Les van a quitar sus pelucas, sus tetas, sus culos y demás.
las meten a la cárcel de la Ladera, que es la cárcel municipal, pero cada 8 días ellas van a volver a salir a la calle, se van a volver a comprar más pelucas, se van a porque van a insistir en ellas. Ahí hay un asunto profundo de resistencia e identidad, es que las falsas mujeres no se dejan doblegar por la cultura que intenta restringirlas, normativizarlas, sino que son quizás ellas como la primera imagen importante de resistencia. Aquí tenemos como imágenes de las falsas mujeres, estas están ahí, van a ser arrestadas. Aquí hay un sujeto vestido de mujer para arrastrar, capturado en forma ingeniosa, esto es en el 59, asesinatos de las falsas mujeres, a estas le decían a María Félix. Tienen una vida, o sea, van a tener una vida profundamente precaria, profundamente marginal, pero al mismo tiempo la otra lectura que hay que hacer es que van a tener un coraje y una capacidad de resistencia que son las chicas trans las que van a quebrar el molde monolítico del departamento, de la ciudad, y van a plantear unos repertorios distintos del ser. Es decir, los homosexuales masculinos están por allá, algunos casados, fingiendo no, otros pues como en la sombra y demás, pero son las chicas trans las que van a enfrentarse, digamos, a todo ese odio social y van a tener como todo ese lugar de la resistencia. Aquí pueden pillar otras imágenes. Y por otro lado, hay otro personaje que es el tipo obrero, trabajador, que va a ser asociado siempre entre como el homosexual masculino que para la prensa y para la medicina, pero sobre todo para la prensa, es un violador de niños. Y durante mucho tiempo esa imagen del homosexual con el abusador de niños va a ser recurrente y van a aparecer noticias de degenerados sexuales que merodean por los colegios, por las escuelas, la ciudad está llena de eso y el departamento se empieza a hablar de, estos personajes se van a llamar sátiros, sátiros que son como esta figura mitológica que tiene un desenfreno sexual por su apetito, un desenfreno carnal por su apetito sexual imposible de regular. Entonces estos tipos se van a considerar justamente como ese personaje mitológico del cual todos los niños están en peligro. Estas son pues noticias de sátiros por todas partes. Aquí se dice una noticia del 47 que actúan con narcóticos los degenerados y es porque en muchos pueblos del departamento entonces se encuentran que hay una relación entre homosexualidad, asesinato, homosexualidad, asesinato de niños, violador de niños, eh, criminal y después va a aparecer en articulación con marihuanero o con narcótico, es decir, se va a crear una especie de relación ahí interesante. En cada homosexual hay un violador de niños y en cada homosexual también hay un marihuanero en potencia. Aquí hay empieza ya a crearse figuras interesantes de que el homosexual es como una especie de vampiro que sale por las noches, le chupa la sangre a los niños y empiezan a aparecer historias por todo lado de estos personajes. Aquí son como imágenes de detenciones contra pervertidos y aparece incluso personajes míticos como Juan Malo, que es un maniático sexual supuestamente, que abusó y asesinó como a 15 o 12 niños en el suroeste antioqueño, luego en Guarne, luego en Guatapé y así. Y ya empieza a aparecer la relación de que la homosexualidad está vinculada directamente con la marihuana y luego que la homosexualidad está vinculada con la degeneración de las formas corporales y de la moda. Y va a ser muy interesante porque la homosexualidad se convierte como en un indicador de modernidad en clave de degeneramiento, es decir, todas las innovaciones culturales que llegan al país, sobre todo que llegan al departamento, son leídas en clave de perversión sexual y en clave como de generamiento corporal. Entonces, la postura hippie,
la onda gogo, la onda yeye, el rock, el pelo largo. Sobre los chicos que tienen el pelo largo, no hay duda, todos son maricas, y obviamente marihuaneros. Y luego hay una articulación de los marihuaneros son atracadores y son homosexuales. Y bueno, ya en los años 70, yo creo que voy redondeando, no sé si estoy como alargándome mucho para que pasemos como a los debates, sino que me falta un montón, pero voy a ir redondeando. Ya en los años 70 empieza a aparecer una cosa y es que en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, además, un individuo que se llama León Zuleta empieza a discutir la idea de crear un movimiento de liberación homosexual y empieza a articularse con otros académicos de su época, como Abel Botero, Alviari y otros, y muchas feministas además, que por ejemplo hay un asunto histórico, una deuda histórica, y es que estas mujeres han sido en cierta medida borradas de parte de estas historias, no se relatan, pero muchas de estas mujeres fueron filósofas. Esto también tiene una cosa bacana y es que se empezó a discutir inicialmente en el departamento de filosofía de la universidad bajo la idea de crear una revista, empezar a hablar ahí no funcionó muy bien y ya se fue ampliando y ya a lo largo de los años 70 pues León Zuleta empieza a crear el movimiento de liberación homosexual y después ya esto toma como una dimensión nacional que va a durar entre finales de los 70 y alguna parte de los 80, pero en los 80 ocurre un asunto problemático y es que aparece el VIH-Sida y esto hace devolver las discusiones porque en el momento en que se está avanzando en términos políticos para pensar las diversidades y la libertad sexual y la reestructuración de la sexualidad, vuelve a aparecer ese fantasma de que el VIH-Sida es una infección o una especie de maldición por culpa de los homosexuales y entonces esto devuelve toda la discusión. Mm, ya en los años 80 empieza como a crearse ahí una idea de que hay unos homosexuales que están como llegando a unos lugares importantes de la sociedad y que son como una especie de homosexualidad ejemplar. Entonces aparecen una serie de hombres y mujeres como muy bien presentados, que se convierten como en profesionales, que parecen como exitosos y que pues como que habría que ampliar la sociedad para un reconocimiento de ellos, pero por otro lado hay otra serie de personajes travestis y una cantidad de locas superafeminadas que esas todavía son imposibles de que entren en la esfera del reconocimiento y se sigue pues como hablando ahí de estos, pues decir, como termina siendo una historia paradójica porque quienes hacen el quiebre en la historia de la homosexualidad son las chicas trans durante todo este tiempo y cuando pasamos como al escenario de reconocimiento de los derechos son las perdedoras de ese escenario. Es decir, como que ustedes lo pueden pillar, la sociedad termina abriéndose como un espacio de derechos, de reconocimiento, y la Constitución del 91 obviamente va a potencializar como esta conquista de las libertades, pero todavía las chicas trans o los chicos trans que van a ser sujetos que aparecerán muy en el mundo contemporáneo, siguen siendo como ese lugar marginal. Y aquí simplemente para mostrarles como en 915 artículos de violación sexual contra niños y niñas en Colombia, revisados de un modo general, no se encuentra después de los años 80 una relación a la homosexualidad. Pero entre 1890 hasta los años 80, eh, todas las violaciones de niños están asignadas a la homosexualidad en esa idea de construir al homosexual como un violador de niños. Y hay como unos elementos históricos interesantes como para ir revisando. En el 69 ustedes saben que ocurre todo este tema de el orgullo gay en Stonewall a partir de los disturbios y a partir, por eso el 28 de junio pues, se va a celebrar el Día del Orgullo Gay, que luego se va a ampliar al Día de las Diversidades Sexuales y demás. En el 80 aparece la despenalización, en el 81 se reporta el primer caso de VIH-Sida en el mundo y en el 91 aparece pues ya como la senda de los derechos y luego ya entraríamos como toda esta discusión de las políticas públicas y y toda una agenda ahí como de discusión.
como para el cierre, hay parte de esta historia en la que todavía hay oscuridades. Por ejemplo, el tema de las mujeres lesbianas es todavía una sombra en la historia como tal. Todavía es muy particular porque, por ejemplo, en una revisión de prensa que yo hago de 100 años más o menos, las eh, aparecen dos noticias sobre mujeres lesbianas y son noticias simplemente que una es de una chica que asesina a otra y otra noticia es de una mujer que llama mucho la atención por su masculinidad. El resto no aparecen registradas en la noticia. En la medicina hay toda otra discusión y digamos que sigue siendo como parte de esa historia necesaria de construir desde otro lugar de observación. Yo creo que podemos ir dejando por ahí y me pueden ir haciendo preguntas o hacemos algún debate. Bueno, muchas gracias, profesor, por toda su participación y exposición. Y bueno, queremos abrir un ciclo de preguntas. Si alguno de los participantes tiene una pregunta que pueda escribir en el chat o también por medio del audio. Sí, yo creo que puede ser hasta por audio para verles la cara, pueden poner la cámara un ratico y O la voz también. eso, preguntan y después anímense pues. Bueno, ya que estamos un poco tímidos, yo sí le quiero hacer, profesor, una pregunta generadora que intenta recoger un poco y sintetizar todos los elementos que usted nos acaba de señalar, y es la siguiente. ¿Qué elemento o aspecto metodológico es propio de su propuesta en lo que se refiere a las diversas caracterizaciones de la homosexualidad en Medellín durante 90 años? Ok, me preguntas en parte por la metodología. Yo creo que hay varios asuntos, es decir, en mi trabajo un elemento fundamental es cuando yo empecé este trabajo, muchos de mis profesores pues, en el doctorado asumían que no era un tema tan clave de investigar históricamente porque no iba a encontrar fuentes, por un lado, y sin fuentes, pues la historia no funciona, pero por otro lado, también como en esta idea de que no era un personaje que me permitiera, digamos, construir todo un discurso en términos de, de la historia cultural. Yo ahí lo que encuentro son como varios asuntos claves. Uno, creo que es fundamental hacer trabajos históricos, sobre todo trabajos históricos que posibiliten miradas distintas. Por un lado, cómo se produce un discurso frente a un sujeto, pero también cómo ese sujeto vive o se confronta con parte de esos discursos o cómo tiene que lidiar con una especie de sociedad que lo produce o como enfermo o como pervertido o como todo eso. Y por otro, digamos que eso me parece clave para uno entender, por un lado, que es un personaje histórico, que no es un personaje que apareció ayer, que no es un personaje de moda, que no es porque haya un rayo homosexualizador o que no es simplemente como que la sociedad es heterosexual y tiene algunas variaciones o algunas perversiones, sino que en últimas, estudiar la homosexualidad en clave histórica lo que le permite a uno es hacerse preguntas estructurales en términos de la sexualidad misma, de todo aquello que no hemos hablado y todo aquello que sigue ahí siendo como un tema problemático. Hay una parte, digamos, como de esta historia que va a ser producto de otro texto, y es que cuando o sea, cuando yo entré a estudiar el tema de la homosexualidad, resultó muy interesante porque yo no quería darle, digamos, el tema de las mujeres se convirtió como en un asunto imposible de no tratar, imposible de dejar a un lado. ¿A qué hago referencia? Es decir, casi que uno podría mirar que en algunos momentos la discusión frente a la sexualidad de las mujeres
es una discusión tan profunda, tan violenta, tan disciplinante, que a veces termina siendo más significativa que incluso la misma discusión frente a las diversidades sexuales. Eso por un lado, pero por otro lado también es como una cosa toda dolorosa encontrarse que a lo largo del siglo XX la historia sexual nuestra es una historia de violaciones, una historia de violaciones contra niños y niñas y contra mujeres. Así que esa información va a aparecer de modo sistemático en la prensa. Entonces creo que a mí, digamos, como que metodológicamente me interesa la historia y sobre todo la historia cultural para hacerle preguntas a esa estructura de la sociedad. Hay otras preguntas ahí. Bueno, hay otra pregunta de Yurledi Mazo Osorio que dice lo siguiente. Dados todos los sucesos históricos que usted nos comparte, ¿qué tantos elementos han cambiado en esa caracterización que se hacen de los homosexuales en nuestra sociedad? Yo creo que muchísimo. Es decir, eso dependería, y hoy justamente tenía como una discusión sobre el tema, porque en los últimos meses hemos visto noticias de muchos asesinatos de chicas trans en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades, y eso crea la idea como de, es que hablamos de derechos, pero no nos movemos del mismo lugar. Yo creo que hay unas transformaciones significativas. Por un lado, hoy, desde hace un buen tiempo, la homosexualidad o las diversidades sexuales son debates públicos, son debates que abren horizontes de derechos, pero también que abren horizontes de identidades plurales, de no identidades siquiera, de discusiones queer y de otros temas. Eso hace 40 años era imposible que ocurriera pues en nuestro contexto. Por otro lado, hoy los homosexuales, hombres, mujeres, las chicas trans, son sujetos problematizadores en tanto derechos. Hace 20, 30 años no eran sujetos de derechos, sino que eran sujetos de disciplinamiento social, sujetos que no estaban pensados en términos de su ciudadanía, sino justamente en términos como de su degeneramiento, de su perversión. Y creo que hoy hay una serie de conquistas en términos de derechos importantes. Falta mucho, obviamente, creo que mientras no discutamos la estructura de la sexualidad como tal, mientras no discutamos la heteronorma, la heterosexualidad en todo su constreñimiento, porque creo que uno de los elementos claves cuando uno trabaja con historia homosexual es que la historia homosexual lo que obliga es a hacer una problematización de la heterosexualidad, que es un elemento problemático, que es justamente el elemento donde se construyen las violencias contra los hombres y contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres, y creo que ahí es el lugar como de la discusión. Entonces, han cambiado muchísimas cosas en el orden cultural, en el orden académico. Ahí nos podemos nombrar como gay, como bisexuales o como no binarios, y si se quiere, y podemos tener espacios para discutir cosa que no, hay cambios en términos de derechos, pero obviamente, como les decía al final, todavía hay unos lugares de injusticia problemáticos, que son injusticias históricas, como es el lugar de los y las chicas trans, todavía siguen siendo personas periféricas, personas sin derechos, personas que tienen que vivir del día a día en la precariedad, en la turbulencia de lo que significa rebuscarse una vida sin las posibilidades para enfrentarse a este mundo tan voraz. Entonces, creo que ahí todavía hay deudas bastante significativas. Bueno, hay otra pregunta también de Yurledi Mazo y dice lo siguiente, profesor. Dentro de la academia, este tipo de discursos, ¿cómo es visto? ¿O se siguen tratando de reservar los comentarios frente a ello? ¿Se tiene en cuenta en la construcción del currículo? Yo me gusta esa pregunta, pues las otras también, pero esta me parece bacana, porque dependiendo como de los lugares de
de enunciación y también como de los lugares de estudio. Yo creo que cada vez, por ejemplo, en la filosofía, este es un tema que se vuelve inevitable, pero es un tema que se vuelve inevitable por toda la presión que han hecho las mujeres y sobre todo los movimientos feministas que han logrado como abrir ahí un espacio de debate, pero todavía se sigue viendo como un tema menor, como un tema pues como un tema de esos que no en el orden de la importancia de la filosofía en general, sigue siendo como un tema ceniciento. Creo que en las ciencias sociales, en algunas disciplinas, falta mucho debate, falta todavía eh, como tener discusiones, como debate en dos sentidos, debate en hablar de la sexualidad en términos desde la psicología, la antropología, la sociología, el trabajo social, las distintas áreas ahí, la historia, la geografía, pero y ampliarlo justamente como al debate de las diversidades. Creo que todavía sigue siendo un tema que se ven en materias flexibles o en electivas o para algunas áreas como temas de relleno, que sigue siendo, cada vez ha tenido más importancia, pero todavía sigue siendo un tema como un tema a veces de maricas, por un lado, o de feministas, ¿cierto? O como de ese tipo de personas que están en otra orilla de la academia. Me parece que en los currículos no hablan de estos temas, no atraviesan estos temas. No, por ejemplo, me parece que en educación todavía necesitamos en las licenciaturas meter más este tema, y si bien la Universidad de Antioquia ahí tiene un grupo de estudios que se llama Diverser y tal, pues creo que nos sigue faltando gran parte, y en las regiones sí que más. En las regiones me parece que todavía estamos como si esto fuera un tema exótico. Y es una mierda que estos temas sean exóticos porque se tienden a ver como una cosa de la rareza, que lo estudian algunos y que no convoca, digamos, como a los debates públicos en general. Pero ha ganado terreno, obviamente. Bueno, bueno, aquí hay otra pregunta de Sara Janet Fernández Moreno, o un comentario. Un comentario. Han sido más de 20 años de persistencia y no logramos entrar al ciclo básico de formación. Y también hay otro comentario de Angie Alexandra Torres que dice, profe, ¿qué papel jugaron los diferentes conflictos armados que atravesaron los territorios colombianos en la construcción de estas representaciones? Bueno, no, yo creo que el tema de las mujeres cada vez, o por lo menos como las cátedras de género, cada vez eran menos problematizadas en tanto la estructura curricular. ¿A qué quiero decir? Es decir, creo que las mujeres han logrado ganar ahí un territorio importante y ahora resulta hasta medianamente vulgar que las estructuras curriculares o los pensum no dialoguen necesariamente con el género. Todavía hay unas peleas muy fuertes que dar. Creo que en las ciencias sociales esa pelea se está abriendo. En el caso particular, por ejemplo, de trabajo social, la transformación curricular implicará justamente como estos ajustes, que estos temas no sean electivos o flexibles o materias de relleno, pero que se necesita, digamos que el tema como que vaya escalando. Pero obviamente la academia sigue siendo todavía un lugar muy hegemónico en términos de la heteronormatividad, en términos como de ciertos lugares ideológicos que será necesario seguir insistiendo para quebrarlo, será necesario seguir insistiendo como y peleando para que estos temas se vuelvan parte como de la estructura de lectura del mundo. Y creo que ahí pues hay todo un trabajo por hacer, y sobre todo, por ejemplo, me parece que las áreas que se llaman como áreas de las exactas o todavía son lugares donde los temas de género tienen que hacer como todo un movimiento
plantear debates y sobre todo para que hagan parte como de las discusiones. Porque es que justamente como si voy a ser matemático, voy a ser filósofo, voy a ser químico, necesito entender justamente como estos debates alrededor del género y porque es ahí donde se pueden crear los dispositivos para desactivar esas formas de violencia en la vida cotidiana. Entonces creo que ahí la academia ha hecho esfuerzos, pero todavía, y no es que haya hecho esfuerzos, son las mujeres feministas que han dado ahí todas unas discusiones y unas peleas y que han empezado a crear grietas. Y creo que las grietas son bacanas porque ahí empiezan a filtrarse cosas que terminan por inundarlo. En relación con la pregunta del conflicto armado, bueno, lo que pasa es que yo no trabajé directamente el tema del conflicto armado, pero sí ocurre que, que en algunos municipios hay, digamos, lo que he encontrado y también es un poco como sobre el informe de aniquilar la diferencia, eh, del Centro Nacional de Memoria, hay cosas ahí que se pueden leer como en distintas claves, y es que en la llega, por un lado, los actores armados, tanto guerrilla como paramilitares y como ejército, comparten la misma moral sexual. Y eso quiere decir que que leen el mundo desde una heterosexualidad específica y en consecuencia ubican en una situación distinta a las diversidades sexuales y de género. Ahí no hay mayor diferenciación, pero hay una mayor diferenciación en las formas de violencia. Es decir, en general, en muchos lugares, la guerrilla impuso ciertas formas de disciplinamiento frente al cuerpo, frente a la sexualidad y demás, pero los paramilitares llegaron a muchos territorios exterminando liderazgos importantes, creando formas terroríficas de disciplinamiento corporal y sexual, y ahí se crean unas diferencias importantes. Si los actores armados lo que hacen es coger una serie de discursos históricos y encarnar esos discursos. No es que ellos se hayan inventado nuevos discursos, sino que los actores armados lo que hacen es reciclar todas esas discusiones históricas de la prensa y plantear unos disciplinamientos ya no filtrados por el orden cultural, sino ya filtrados por formas de exterminio específico, formas de disciplinamiento del cuerpo. Creo que Laura está Bueno, pidiendo la palabra, Laura vamos María. a ceder la palabra a Laura María Arias Restrepo. Profe, por favor, apagamos el micrófono yo también para que Laura nos comparta su opinión. Muchas gracias. Laura sí está por ahí. Laura, ¿estás ahí? ¿Puede escribir la pregunta o es como una intervención de otro tipo? Bueno, Laura hace la pregunta de qué tanto ha importado el autorreconocimiento de la homosexualidad o de la bisexualidad y demás expresiones de la diversidad y la expresión social de dicho reconocimiento. Mm, no entiendo muy bien la pregunta, pero pues yo creo que hay como dos lugares ahí importantes siempre. Por un lado, creo que para los sujetos de las diversidades sexuales y de género siempre ha sido muy importante todo un proceso de emancipación, de autonomía y de soberanía sobre su cuerpo y sus identidades y de reconocimiento de sí mismo como un lugar de fortalecimiento para que ese orden social que generalmente está produciendo violencias en torno a su corporalidad o en torno a sus expresiones de género y demás, no lo destruya. En ese sentido, es decir, que son dos trabajos como en simultáneo, un trabajo que es necesario plantear en términos de la transformación cultural,
y de insistir en ampliar las libertades humanas y la pluralidad humana, pero por otro lado, es muy importante un trabajo sobre sí mismo, en esto de cultivarse uno mismo, todo ese trabajo del sí mismo, que fortalezca y que además te permita lidiar con ese mundo exterior. Y yo creo que, por ejemplo, las chicas trans a veces son ejemplo de esa fortaleza y de esa resistencia, que se enfrentan a un mundo que siempre las niega, que siempre las violenta, que las quiere exterminar o que las quiere corregir o disciplinar, y ellas construyen de sí mismas una idea de sí tan orgullosa, de ahí un poco como esta idea de transitar de la injuria y el orgullo, y es justamente de constituirse uno mismo como un sujeto orgulloso de sí mismo para conjurar todas esas formas de violencia que se han instalado en el cuerpo de uno, en los cuerpos de nosotros, de nosotras, pero también para lidiar con ese mundo exterior, pero al mismo tiempo para poder plantear debates de transformación de esas realidades. Yo no sé si con eso respondo un poco a Laura o si me fui por otro lado. Sí, muchas gracias. Ya pude activar el micrófono. Ah, listo, Laura, dale. Sí, era eso, eran dos preguntas articuladas, pues como lo explicabas, en el sentido del autorreconocimiento y en el reconocimiento público como una, pues, de la disidencia sexual. Creo que has respondido muy bien, muchas gracias. Y yo creo que ese es un tema en el que hay que seguir insistiendo en las universidades, en los colectivos. A veces yo creo que entramos como en unos lugares muy absurdos de, que por qué se habla de orgullo de diversidad sexual y no de un orgullo heterosexual, de heterosexuales, por ejemplo, que son preguntas muy particulares, y es que los heterosexuales en principio no han tenido que explicarse por ser heterosexuales, no han tenido que disputar la existencia por ser heterosexuales, no han tenido que negociar sus espacios, sus corporalidades, mientras que las diversidades sexuales y de género son ciudadanías que siempre tienen que estar explicándose sobre los otros, que siempre tienen que estar hablando de sí mismos, y por eso en cierta medida es muy importante en cualquier trabajo, incluso en semilleros o en formaciones de trabajo con chicos y con chicas, plantear ese ejercicio del reconocimiento de sí mismo, de ese ejercicio de restituirse uno como un sujeto orgulloso que le permita conjurar todas esas otras formas de violencia que hay. Bueno, ¿tenemos alguna u otra pregunta? O alguna consideración, o que no estén de acuerdo con algo, en fin. Bueno, yo creo que hemos dado por terminado este encuentro. Profesor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy e iluminarnos con sus aportes. Invitamos entonces a que estén conectados con la programación. Para dentro de 15 días vamos a tener como invitada especial a la compañera Estefanía Aristizábal. Hace parte del colectivo Memoria Femenina del municipio de Marinilla y nos va a acompañar con la ponencia Mujeres y Participación Política. Los esperamos, estén atentos a la programación y muchas gracias por su asistencia. Que tengan buena ¿Listo? tarde. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias a usted. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos. Gracias.